¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que te olvidaste de protegerte? Yo sí, y casi me cuesta todo. Me llamo Alberto Mendoza y tengo 64 años. Durante un cuarto de siglo trabajé como electricista, levantando mi hogar ladrillo por ladrillo, cable por cable. Pero nunca imaginé que mientras estaba en una cama de hospital, recuperándome de una cirugía, mi propio yerno, junto con su familia, ejecutaría un plan para apropiarse de mi propiedad. Lo que ellos ignoraban era que yo había preparado una estrategia legal que los dejaría sin palabras y con una lección que jamás olvidarían. Déjame contarte algo. Cuando confías en las personas equivocadas, no importa cuántos años hayas invertido construyendo tu vida, en cuestión de días, todo puede derrumbarse. Pero esta historia no trata solo de traición. Trata de justicia, de dignidad y de cómo un hombre mayor puede defender lo suyo cuando todos creen que ya no tiene fuerzas para luchar. Para entender lo que sucedió, necesito llevarte 28 años atrás. Mi esposa Marta falleció en un trágico accidente en la planta textil donde laboraba. De la noche a la mañana quedé viudo con una pequeña de 5 años llamada Sofía, quien no comprendía por qué su madre no regresaba del trabajo. Yo tampoco entendía cómo iba a criarla solo, pero no tenía alternativa. En aquella época desempeñaba mi oficio en una compañía de servicios eléctricos. Mi rutina comenzaba antes del amanecer. Despertaba, preparaba a mi niña, la dejaba con una vecina bondadosa que cuidaba infantes y pasaba el día entero reparando sistemas eléctricos por toda la ciudad. Regresaba exhausto al anochecer, pero aún tenía que cocinar, revisar deberes escolares, bañar a mi hija e intentar llenar ese vacío inmenso que Marta había dejado. Los años iniciales fueron brutales. Mi pequeña lloraba constantemente preguntando por su mamá, y yo inventaba historias sobre viajes largos de trabajo, incapaz de explicarle la muerte a alguien tan joven. Durante mis jornadas laborales, mientras instalaba circuitos y reparaba transformadores, pensaba constantemente en cómo brindarle a Sofía el futuro que su madre y yo habíamos soñado. Quería que estudiara, que fuera autosuficiente, que nunca dependiera de nadie. Cuando mi hija cumplió 8 años, mi jefe me presentó una propuesta que transformaría nuestras vidas. Me ofreció venderme la empresa con facilidades de pago si conseguía financiamiento. Era una oportunidad única, pero también un riesgo monumental. Significaba endeudarme por década y media, pero también construir algo propio para el futuro de mi pequeña. Pedí dinero prestado a cada persona que conocía, familiares, vecinos, colegas. Firmé documentos que comprometían mi existencia entera, pero adquirí esa empresa eléctrica. Los primeros años como propietario fueron agotadores. Laboraba desde el alba hasta la medianoche, 7 días a la semana. Tenía 3 empleados que dependían de mi gestión, clientes que exigían perfección y proveedores que requerían pagos puntuales. Sofía creció observando a su padre llegar tarde cada noche, con quemaduras en las manos por trabajar con alta tensión, pero siempre dispuesto a escuchar sobre su día escolar. Los fines de semana, cuando otros padres descansaban, yo seguía aceptando trabajos que no podía rechazar. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba mi niña cuando me veía desplomar en el sofá después de jornadas interminables. «Todo esto es para ti, princesa», le respondía. «Algún día comprenderás que cada hora extra de hoy es una hora menos que tendrás que trabajar mañana». Cuando Sofía terminó la secundaria con calificaciones sobresalientes, eligió estudiar psicología. Era una carrera costosa, pero yo estaba orgulloso de poder financiar los estudios que yo nunca tuve.
Durante 5 años pagué su educación universitaria trabajando turnos dobles. Dirigía la empresa durante el día y hacía trabajos particulares por las noches, reparando instalaciones domésticas, montando iluminación para eventos, solucionando problemas eléctricos en el vecindario. Mi hija era consciente del sacrificio. Me asistía con la contabilidad empresarial. Atendía llamadas cuando yo estaba en obras. Organizaba el inventario en el almacén. Era mi socia, mi confidente, mi razón para continuar. El día de su graduación, organicé una celebración en el patio de casa, invitando a clientes, empleados y vecinos que nos habían acompañado en esos años difíciles. Sofía pronunció un discurso emotivo donde agradeció mi esfuerzo. Mi padre trabajó incansablemente para que yo pudiera estudiar, dijo con lágrimas. Mientras mis compañeras se quejaban porque sus padres no les compraban autos de lujo, yo me sentía afortunada de tener un padre que sacrificaba su salud para darme educación. Esa noche, abrazando a mi hija profesional en el patio que construí con mis propias manos, creí haber cumplido mi misión como padre. Le había entregado las herramientas para construir su vida, la independencia que Marta soñó para ella. Sofía estableció su consultorio psicológico en el centro urbano. Inicialmente le costó conseguir pacientes, así que la apoyé económicamente durante los primeros meses hasta su estabilización. Era natural que un padre ayudara a su hija a iniciar su carrera. Un día, Sofía llegó con un joven alto, de barba cuidada, que conducía un automóvil costoso y hablaba con la confianza que otorga el dinero. «Papá, te presento a Esteban», me dijo. «Putir, es abogado y... bueno, es mi novio». Esteban me saludó con firmeza mirándome directamente. «Don Alberto, es un placer conocerlo. Sofía me ha hablado mucho de usted». Parecía un buen muchacho, educado, con empleo estable. Pensé que era exactamente lo que mi hija necesitaba. Durante los meses siguientes, Esteban se convirtió en visitante frecuente. Siempre traía obsequios para Sofía y me trataba con respeto, mostrando interés genuino en conocer a la familia de su novia. «Don Alberto», me comentó una tarde mientras compartíamos mate en el patio, «Sofía me contó que usted construyó esta casa personalmente. Es impresionante el trabajo que realizó. Me agradaba que valorara mi esfuerzo. Fueron años de dedicación, Esteban, pero valió cada segundo. Esta casa la hice pensando en el futuro de mi hija». «Se nota el amor en cada detalle», respondió. Cuando anunciaron su matrimonio, yo estaba feliz por ella. Era evidente que se amaban, que él la trataba bien, que tenían planes serios. Mi única preocupación era quedarme solo en esta casa grande, pero Sofía me tranquilizó. «Papá, no te preocupes. Esteban y yo hemos conversado y queremos quedarnos contigo por lo menos los primeros años. Esta casa es espaciosa. Hay lugar para todos y además no queremos dejarte solo». Era exactamente lo que deseaba escuchar. Mi hija casada pero cerca. Una familia grande en la casa que construí con tanto amor. Después de la boda, se mudaron al dormitorio principal. Yo me trasladé a la habitación más pequeña, pero estaba contento de tener familia cerca nuevamente. Los primeros meses fueron armoniosos. Esteban me trataba con deferencia, contribuía con los gastos, ayudaba con reparaciones necesarias. Sofía estaba radiante, enamorada, construyendo su nueva vida. Pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Esteban empezó a hacer observaciones sobre la casa que inicialmente parecían inocentes. «Don Alberto, ¿no cree que esta cocina es reducida para 3 personas? Don Alberto, ¿no ha considerado modernizar los baños?
Yo explicaba que la casa estaba hecha con mis propias manos, que cada rincón tenía historia, que no tenía recursos para refacciones mayores. Él asentía comprensivamente, pero las observaciones se repetían cada vez con mayor frecuencia. Un día llegó con planos que había diseñado. Don Alberto, he estado reflexionando sobre algunas mejoras que podríamos implementar en la casa. Observe esto. Los planos mostraban una remodelación completa. Derribar paredes que yo había levantado ladrillo por ladrillo, cambiar pisos que instalé personalmente, modernizar sistemas eléctricos que diseñé con mis propias manos. Esteban, esto que me muestras es prácticamente construir una vivienda nueva. No, don Alberto, es mejorar lo existente, actualizar, hacer que la propiedad incremente su valor. ¿Y quién financiará todo esto? Bueno, entre los tres podríamos organizarnos. Usted tiene la propiedad. Nosotros podemos obtener un préstamo. ¿Un préstamo que pagarían con qué garantía? ¿Con mi casa? ¿Y si no deseo hacer esas modificaciones? Esteban me observó como si fuera un anciano terco que no comprendía los tiempos modernos. Don Alberto, con todo respeto, usted ya tiene edad. No puede quedarse anclado en el pasado. Sofía y yo somos jóvenes, tenemos proyectos, queremos formar una familia. Ahí comencé a comprender que para Esteban yo no era el suegro que merecía respeto. Era un obstáculo para sus ambiciones. Cuando comenté mis dudas a Sofía, ella siempre defendía a su esposo. Papá, Esteban solo quiere lo mejor para todos. Él comprende de estas cosas. Es abogado. Como si ser abogado lo convirtiera en arquitecto o constructor. Las tensiones aumentaron progresivamente. Esteban comenzó a traer a sus padres de visita los fines de semana. Don Ramón y doña Estela, dos personas mayores que habían vendido su vivienda para mudarse a un departamento más pequeño y que claramente extrañaban tener un espacio amplio donde reunirse. Don Alberto, me comentó don Ramón una tarde, «¿Qué casa tan hermosa tiene? Se nota que la hizo con dedicación». Gracias, don Ramón. Fueron años de trabajo, pero valió la pena. Nosotros tuvimos que vender nuestra casa porque se nos hacía demasiado grande para mantener. Pero extrañamos tener un lugar así, con patio, con jardín. Inicialmente pensé que eran comentarios casuales, pero después comprendí que don Ramón estaba evaluando el terreno para algo mayor. Hace 6 meses comencé a experimentar problemas de salud. Dolores intensos en el costado derecho que al principio atribuí al cansancio, pero que empeoraron hasta volverse insoportables. El médico diagnosticó cálculos biliares y me informó que necesitaba cirugía. «Papá», me dijo Sofía cuando le comuniqué el diagnóstico, «no te preocupes por nada. Esteban y yo nos haremos cargo de todo mientras te recuperas». Era exactamente lo que esperaba escuchar de mi hija, que me cuidarían, que me acompañarían en este momento complicado. La operación estaba programada para un lunes. El viernes previo, Esteban llegó con una noticia extraña. «Don Alberto, mis padres se quedarán este fin de semana para acompañarnos durante su cirugía». «¿Para qué vendrán si yo estaré en el hospital?» «Para acompañar a Sofía. Ella está muy ansiosa por su operación y necesita apoyo familiar». Me pareció inusual, pero consideré que quizás era normal que los suegros quisieran ayudar en un momento así. El domingo por la noche, antes de ir al hospital, noté que don Ramón y doña Estela habían traído más equipaje de lo habitual, como si no fueran a quedarse solo un fin de semana, sino mucho más tiempo. El lunes por la mañana me llevaron al hospital. La cirugía fue exitosa, pero los médicos indicaron que debía permanecer internado por lo menos 5 días para evitar complicaciones. Cada día
Llamaba a casa para saber cómo estaban las cosas. «Todo perfecto, papá», me decía Sofía. «No te preocupes por nada. Concéntrate en recuperarte». Esteban también me visitaba diariamente en el hospital. Traía frutas, revistas, preguntaba cómo me sentía. Parecía el yerno perfecto, preocupado por la salud de su suegro. «Don Alberto, no se preocupe por la casa. Nosotros nos estamos encargando de todo. Usted solo tiene que pensar en recuperarse». El viernes me dieron el alta médica. Sofía me informó que no podía venir a buscarme porque tenía pacientes en el consultorio, pero que tomara un taxi que ella pagaría cuando llegara a casa. Durante el trayecto en taxi, pensé en lo agradable que sería regresar a mi hogar después de 5 días hospitalizado. Dormir en mi cama, tomar mate en mi patio, sentirme de vuelta en mi lugar. Pero cuando el taxi giró en mi cuadra, lo que vi me paralizó el corazón. Había un camión de mudanza estacionado frente a mi propiedad. Gente desconocida cargaba mis muebles, mis electrodomésticos, mis pertenencias personales. Y dirigiendo toda esa operación estaba Esteban, como si fuera el propietario de todo. Bajé del taxi con dificultad, todavía adolorido por la cirugía, y caminé hacia mi casa intentando comprender qué estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?», grité desde la vereda. Esteban se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. «Sientes. Alberto, llegaste en el momento perfecto. Estamos organizando algunas cosas porque mis padres se quedarán aquí temporalmente. Tú te irás a vivir con tu hermana Rosa hasta que te recuperes completamente de la operación». «¿Cómo que me iré a vivir con mi hermana? Esta es mi casa». «Sí, pero estás convaleciente. Necesitas cuidados especiales que aquí no podemos brindarte. Rosa está preparada para cuidarte mejor». Sofía salió de la casa en ese momento, pero no corrió a abrazarme como esperaba. Me miró con expresión de culpa que me reveló todo lo que necesitaba saber. «Papá, sabes que es por tu bienestar. En casa de tía Rosa estarás mejor atendido. Sofía, ¿tú estás de acuerdo con esto? Papá, Esteban me explicó que es lo mejor para ti, que necesitas tranquilidad para recuperarte». Don Ramón y doña Estela aparecieron en la entrada de mi casa como si fueran los nuevos propietarios. Me saludaron con esa sonrisa hipócrita de quienes acaban de conseguir lo que deseaban. «Alberto, no se preocupe», me dijo don Ramón. «Nosotros cuidaremos muy bien su casa hasta que usted se recupere». Cuidar mi casa, como si yo fuera un enfermo terminal incapaz de cuidar mis propias pertenencias. «Esteban», le dije intentando mantener la calma, «necesito hablar contigo en privado». Nos alejamos del grupo y le pregunté directamente: «¿Me estás expulsando de mi propia casa?» «No lo estoy expulsando, don Alberto. Solo estoy organizando lo que es mejor para todos. Usted necesita cuidados. Mis padres necesitan un lugar donde vivir cómodamente y Sofía necesita tranquilidad para trabajar. ¿Y yo qué necesito? Usted necesita recuperarse, y para eso es mejor que esté en un lugar donde pueda tener atención constante. Esteban, esta casa la construí yo con mis manos. Cada ladrillo, cada instalación eléctrica, cada detalle. No puedes pretender que me vaya como si fuera un inquilino. Don Alberto, con todo respeto, usted ya tiene edad. No puede vivir solo en una casa tan grande. Es peligroso para su salud». Ahí comprendí que todo había sido planeado, que habían esperado a que me operara para ejecutar su estrategia, que habían usado mi enfermedad como pretexto para apropiarse de mi casa. Y Sofía está de acuerdo con esto. Sofía está de acuerdo con lo que es mejor para su papá. Miré a mi hija, quien evitaba mi mirada, la hija por quien había trabajado incansablemente durante 25 años, la hija a quien le pagué la universidad.
La hija que me prometió que nunca me abandonaría. Sofía, ¿es verdad que tú estás de acuerdo con esto? Papá, es solo por un tiempo, hasta que te recuperes completamente. ¿Cuánto tiempo? Silencio. Un silencio que me reveló que no tenían planeado que yo regresara nunca. En ese momento llegó mi hermana Rosa en su automóvil. Habían coordinado todo perfectamente. Hasta tenían quien me llevaría para que no pudiera protestar. Alberto, me dijo Rosa, bajándose del auto. ¿Cómo estás? Vengo a buscarte para que vengas a casa a recuperarte. Rosa, tú sabías lo que estaba pasando aquí. Mi hermana me miró con expresión incómoda. Alberto, Sofía me llamó y me explicó que necesitabas un lugar tranquilo para recuperarte. En casa tengo tu habitación lista. Todos habían conspirado contra mí. Mi hija, mi yerno, mis consuegros, hasta mi propia hermana. Todos decidiendo sobre mi vida, como si yo fuera incapaz de decidir por mí mismo. No me voy, dije plantándome en la vereda de mi casa. Esta es mi casa y no me voy. Esteban me miró con esa paciencia falsa que se usa con niños caprichosos. Don Alberto no se ha obstinado. Esto es por su bienestar. ¿Por mi bienestar? ¿Expulsarme de mi propia casa es por mi bienestar? Nadie lo está expulsando. Solo se está organizando una situación temporal que beneficia a todos. Beneficia a todos excepto a mí, que quedaba sin hogar. En ese momento, uno de los empleados de la mudanza se acercó a Esteban. Señor, ¿qué hacemos con las herramientas del garaje? Hay muchas. Déjalas por ahora. Después decidimos qué hacer con eso. Mis herramientas, las herramientas con las que había trabajado toda mi vida, con las que construí esta casa, con las que mantuve a mi familia durante décadas. Esas herramientas son mías, dije. Sí, don Alberto, pero son muy pesadas para llevarlas a casa de Rosa. Después vemos cómo hacemos. Ahí comprendí que no era una situación temporal, era un despojo completo. Me estaban sacando de mi casa para quedarse con todo lo que había construido durante 25 años. Pero lo que Esteban ignoraba era que yo había tomado precauciones. Precauciones que había implementado justamente para casos como este, porque en 25 años de trabajo había visto muchas familias donde los hijos se aprovechaban de los padres mayores. Está bien, le dije a Esteban con una calma que no sentía. Me voy con Rosa, pero quiero las llaves de mi casa. ¿Para qué quiere las llaves si se va a quedar en casa de Rosa? Porque es mi casa y quiero las llaves. Esteban y Sofía intercambiaron una mirada. Claramente no habían considerado ese detalle. Papá, me dijo Sofía, nosotros nos haremos cargo de cuidar la casa. No necesitas las llaves. Sofía, esta casa está a mi nombre. Yo quiero las llaves. Esteban sacó las llaves de su bolsillo con expresión de fastidio. Tome, don Alberto, pero realmente no las va a necesitar. Me subí al automóvil de Rosa con mi pequeña maleta del hospital y las llaves de mi casa. Durante el trayecto, Rosa intentaba convencerme de que todo estaría bien. Alberto, Sofía me aseguró que es solo hasta que te recuperes. Después podrás volver. Rosa, ¿tú te crees eso? Mi hermana permaneció callada, porque ella también sabía que era mentira. Esa noche, en la casa de Rosa, hice la llamada más importante de mi vida. Una llamada que cambiaría todo para Esteban y su familia. Doctor Paz, habla Alberto Mendoza. Sí, el de la empresa eléctrica. Necesito que active el plan que habíamos preparado. Sí, ahora, esta misma noche. El doctor Paz era mi abogado desde hacía 10 años, un hombre serio, especialista en derecho inmobiliario, que me había ayudado a tomar precauciones contra exactamente esta situación. ¿Estás seguro, don Alberto? Una vez que active el protocolo, no hay vuelta atrás.
Estoy más seguro que nunca en mi vida. A las 8 de la mañana del día siguiente, Esteban recibió una visita inesperada. El doctor Paz, acompañado de un escribano y 2 testigos, tocando el timbre de mi casa. Según me contó después Rosa, quien se enteró por las vecinas, Esteban atendió la puerta en pijama, creyendo que eran vendedores. Buenos días. ¿Usted es Esteban Rojas? Sí. ¿Quiénes son ustedes? Soy el doctor Paz, abogado del señor Alberto Mendoza. Venimos a notificarle una decisión legal que lo afecta directamente. Esteban debe haber pensado que era algún trámite menor, tal vez algo relacionado con el hospital o seguros médicos. ¿De qué se trata? El doctor Paz le entregó una carpeta con documentos oficiales. Se trata de la transferencia de propiedad de esta casa. ¿Qué transferencia? ¿De qué habla? El señor Mendoza ha decidido activar una cláusula de protección que había establecido hace varios años. Esta casa ha sido transferida a un fideicomiso de protección patrimonial. Esteban abrió la carpeta y su expresión cambió completamente. Sofía apareció detrás de él en bata, preguntando qué sucedía. ¿Qué significa esto?, preguntó Esteban con voz temblorosa. Significa que esta propiedad ya no pertenece al señor Mendoza directamente. Pertenece a un fideicomiso del cual él es beneficiario vitalicio. Y según las cláusulas del fideicomiso, solo él puede decidir quién habita en esta casa. Pero eso es imposible. ¿Cuándo hizo eso? Hace 3 años, señor Rojas, cuando el señor Mendoza empezó a preocuparse por su vejez y quiso proteger su patrimonio de posibles abusos familiares. Sofía le quitó los papeles a Esteban y comenzó a leerlos. Se puso pálida cuando comprendió las implicaciones. Esto significa que papá puede expulsarnos cuando quiera. Exactamente, señorita. El señor Mendoza es el único que puede autorizar quién vive en esta propiedad. Y según me informó ayer por la noche, ustedes ya no tienen autorización para estar aquí. Don Ramón y doña Estela aparecieron en la entrada preguntando qué era todo ese alboroto. Cuando Esteban les explicó la situación, se pusieron histéricos. «Pero nosotros ya vendimos nuestro departamento», gritó doña Estela. «Estamos viviendo aquí porque nos dijeron que era seguro». «Ese es un problema que tendrán que resolver entre ustedes», les dijo el doctor Paz sin inmutarse. «Yo solo vengo a comunicarles que tienen 24 horas para desalojar la propiedad». «¿24 horas?» Esteban estaba desesperado. «¿No podemos hablar con don Alberto? ¿No podemos llegar a un acuerdo? El señor Mendoza fue muy claro en sus instrucciones. 24 horas». Según supe después, Esteban pasó todo ese día llamándome por teléfono. Pero yo no atendí ni una sola llamada. También fue a casa de Rosa 3 veces. Pero yo no quise recibirlo. A las 6 de la tarde, Sofía apareció en casa de Rosa llorando como una niña pequeña. «Papá, por favor, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar, Sofía? Ayer, cuando me estaban expulsando de mi casa, no querías hablar. Papá, yo no sabía que Esteban había planeado todo esto. Creí que realmente era por tu salud». «¿En serio creíste eso? ¿O era más conveniente creerlo?» Sofía se cubrió el rostro con las manos. «Papá, perdóname, me equivoqué. Debería haberte defendido». «Sofía, tú no te equivocaste. Tú elegiste a tu marido antes que a tu papá. Elegiste la comodidad antes que la justicia. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos volver a ser familia? Sofía, siempre seremos familia, pero nunca más viviremos bajo el mismo techo». «¿Por qué?» «Porque ayer me demostraste que para ti yo soy prescindible, que mi casa puede ser de otros, que mis decisiones no importan, que mi comodidad vale menos que la de tus suegros». Sofía lloraba desconsoladamente.
Nicht Papá, te juro que no lo veo así. Esteban me convenció de que era lo mejor para todos. Sofía, eres psicóloga. Se supone que sabes leer a las personas. ¿En serio no te diste cuenta de que tu marido me estaba sacando de mi casa para meter a sus padres? Se quedó callada porque no tenía respuesta. Vuelve a casa y dile a Esteban que tiene hasta mañana al mediodía para sacar todas sus cosas. Después voy a cambiar las cerraduras. ¿Y nosotros a dónde iremos? Eso, querida, es problema de ustedes. Deberían haber pensado en eso antes de expulsarme. Al día siguiente, al mediodía exacto, fui a mi casa acompañado por el doctor Paz y 2 testigos. Esteban estaba parado en la vereda con maletas, como un turista esperando el autobús. «Don Alberto», me dijo cuando me vio, «necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar, Esteban. ¿Sacaste todas tus cosas?» «Sí, pero esto no puede terminar así. Somos familia. Ayer cuando me estabas expulsando, no me dijiste que éramos familia». Don Ramón y doña Estela también estaban en la vereda con caras de derrota. La realidad los había golpeado duramente. «Alberto», me dijo don Ramón, «nosotros no sabíamos que Esteban había hecho esto sin su consentimiento». ¿En serio no sabían? ¿O era más conveniente no preguntar? Doña Estela comenzó a llorar. «Nosotros vendimos nuestro departamento. No tenemos a dónde ir». «Señora, ese es problema suyo y de su hijo. Yo no los invité a vivir en mi casa. Saqué las llaves y abrí la puerta de mi hogar. Por primera vez en 24 horas pude entrar a mi propia casa». Esteban me siguió hasta la entrada. «Don Alberto, ¿puedo hablar con usted 5 minutos?» «Tienes 5 minutos». Entramos a la casa que había quedado desordenada. Habían movido todos mis muebles, cambiado la disposición de las cosas, colocado objetos suyos en lugares que eran míos. «Don Alberto, reconozco que me equivoqué, que no debería haber hecho las cosas así». «¿Te equivocaste o te descubrieron?» «Me equivoqué, pero usted también tiene que entender mi situación. Mis padres vendieron su casa, necesitaban un lugar donde vivir. Y pensaste que mi casa era la solución a tus problemas. Pensé que podíamos convivir todos juntos, que podía ser bueno para todos. Convivir es una cosa, Esteban. Expulsarme para meter a tus padres es otra muy diferente». Esteban se veía realmente desesperado. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?» «Nada, ya está arreglado. Te vas y no vuelves más. ¿Y Sofía?» «Sofía puede venir cuando quiera, sola». «Don Alberto, usted no puede separar un matrimonio». «Yo no estoy separando nada. Tú elegiste a tus padres antes que a tu suegro. Ahora, asume las consecuencias». Esteban se fue con sus padres sin saber a dónde ir. Según supe después, tuvieron que alquilar un departamento costoso porque no habían planificado nada. Habían contado con mi casa como solución permanente. El domingo pasado fue mi cumpleaños número 65. Sofía organizó una cena familiar en casa. Esteban preparó un asado espectacular. Tomás me regaló un dibujo que había hecho en el jardín de infantes, y todos parecíamos una familia normal y feliz. Pero cuando se fueron a dormir y yo me quedé solo en el patio tomando el último mate del día, pensé en todo lo que había pasado en estos años. La traición, el desalojo, la lucha legal, el perdón condicionado. ¿Valió la pena perdonarlos? Sí, porque recuperé a mi hija y conocí a mi nieto. ¿Confío en ellos? No, y nunca más voy a confiar. ¿Me arrepiento de haber puesto el fideicomiso? Para nada. Fue lo que me salvó de perder todo. ¿Soy feliz? Soy feliz dentro de las circunstancias. Tengo familia cerca, tengo un nieto que me adora, tengo mi casa segura. Pero también tengo la certeza de que siempre voy a tener que estar alerta, siempre vigilante. Y tú que me escuchaste hasta aquí,
Tú que me acompañaste en esta historia de traición y redención familiar, quiero que sepas algo muy importante. La familia no es automáticamente sinónimo de confianza. El hecho de que alguien sea tu hijo, tu yerno, tu nuera, no significa que no te vayan a traicionar si les conviene. Protege tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Toma precauciones legales antes de que las necesites. No esperes a estar enfermo o débil para asegurar tu futuro. Y sobre todo, recuerda que el perdón no significa olvido. Puedes perdonar a alguien por amor a la familia, pero eso no significa que tengas que volver a confiar ciegamente en esa persona. Yo perdoné a Esteban por amor a mi hija y mi nieto, pero nunca más voy a bajar la guardia. Nunca más voy a ser el anciano ingenuo que creía que la familia estaba por encima de todo. La familia está por encima de todo cuando la familia te respeta. Cuando no te respeta, lo único que está por encima de todo es tu dignidad y tu derecho a vivir en paz en la casa que construiste con tus propias manos. Hace unos días, mientras reparaba un enchufe en la cocina, Tomás se acercó y me preguntó: «Abuelo, ¿por qué trabajas tanto?». Es la misma pregunta que me hacía Sofía cuando era pequeña, y le di la misma respuesta. Todo esto es para ti, campeón. Algún día comprenderás. Pero esta vez agregué algo más, algo que no le dije a Sofía cuando era niña. Y cuando seas grande, cuida siempre lo que es tuyo. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, te quite lo que construiste con tu esfuerzo. Tomás me miró con esos ojos grandes, llenos de inocencia, y asintió, aunque probablemente no entendió nada. Pero algún día lo hará. Algún día, cuando sea mayor, le contaré esta historia completa. Le contaré cómo su abuelo casi pierde todo por confiar demasiado y cómo aprendió que el amor familiar debe ir acompañado de protección legal. Porque esa es la lección más importante que aprendí. Amar no significa ser ingenuo. Perdonar no significa olvidar. Y la familia, por mucho que la ames, también necesita límites claros y consecuencias reales. Cada noche, antes de dormir, recorro mi casa. Toco las paredes que levanté ladrillo por ladrillo. Reviso las instalaciones eléctricas que hice con mis propias manos. Miro las fotos de Marta que todavía cuelgan en la sala y me siento agradecido. Agradecido por haber tenido la sabiduría de proteger mi patrimonio. Agradecido por tener la fuerza para defender lo que es mío. Agradecido por tener a mi nieto cerca, aunque las circunstancias no sean ideales. Esta casa es más que ladrillos y cables. Es el testimonio de 25 años de sacrificio, de noches sin dormir, de manos quemadas y espalda adolorida. Es la promesa que le hice a Marta de cuidar a nuestra hija. Es el legado que le voy a dejar a Tomás. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar otra vez. Esa es mi historia. Una historia que espero que te sirva de lección, de advertencia, de inspiración. Porque si a mí me puede pasar, a cualquiera le puede pasar. No importa cuánto ames a tu familia. No importa cuánto confíes en ellos. Siempre, siempre, protege lo que es tuyo. Porque al final del día, la única persona que va a cuidar de ti con certeza eres tú mismo. Y si algún día te encuentras en una situación similar, recuerda esta historia. Recuerda que hay formas legales de proteger tu patrimonio, que nunca es demasiado pronto para tomar precauciones, y que el amor familiar no está reñido con la prudencia legal. Mi nombre es Alberto Mendoza. Tengo 65 años. Soy electricista, empresario, padre y ahora abuelo. Y sigo siendo el dueño absoluto de la casa que construí con mis manos.
Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.